corría por cronograma la de anaerobios 2 para los que se están preguntando, pero bueno, hubo un cambio allí, el día donde sale Campylobacter, creo que es el 4 de abril, van a ver anaerobios 2 en esa. Adelante. Ajá, esto, mucho del tema que vamos a abarcar hoy se discutió la semana pasada. A ver, ¿quién me dice qué produce el Campylobacter o qué tipo de bacteria es el Campylobacter? Una bacteria que pertenece a la familia de las enterobacterias. ¿De qué forma? Bacilo graneal. Okay. Bueno, el Campylobacter jejuni es una bacteria gram negativa con forma de espiral. En la literatura también lo describen como que es una forma de S o de alas de gaviota, ¿sí? Es uno de los principales agentes causantes de gastroenteritis bacteriana en humanos a nivel mundial y se encuentra comúnmente en el tracto gastrointestinal de aves, porcino, ganado, por lo que se cataloga como un patógeno zoonótico, ¿sí? Por otro lado, antes de irnos a las especies, en la actualidad se reconocen 16 especies, la que es principalmente patógena en el humano es el Campylobacter jejuni. Hay otras descripciones como el Campylobacter coli, pero sin embargo los cuadros de gastroenteritis por rondan entre el 5 o 2%, por lo cual el principal es el jejuni. Hay algunas especies que tenemos que diferenciar dentro de esto, el jejuni, y tenemos el feto, Campylobacter feto, que la diferencia entre ellos es que el jejuni da más afectación de diarrea, propiamente, mientras que el otro puede ser más severo y generar lo que es una afectación sistémica y llevar a una septicemia o meningitis. En esta tabla, que fue tomada de Murray, podemos ver las distintas especies con el anfitrión reservorio y la enfermedad que van a producir y el orden de frecuencia. Como vemos, los más frecuentes es el jejuni y el feto. Por acá. Los demás son raros. Las características microbiológicas, volvemos a repetir, bacilos curvos en forma de S o alas de gaviota, que ellos se van a movilizar muy bien en las células epiteliales del intestino gracias a los flagelos polares que tienen. Esto es característico en ellos, la rápida movilidad que poseen y sus condiciones de crecimiento es microaerófilo. ¿Qué quiere decir eso? Que requiere concentraciones de oxígeno mínimas, ¿sí? Entre 5 o 7%. Y además son termófilos. Ellos son sensibles a condiciones ambientales como desecación y calor, pero pueden sobrevivir en los ambientes fríos. Así que no hay descripciones que incluso en los alimentos que se refrigeran, él puede sobrevivir. Por lo cual hay que cocinar muy bien las aves de corral, que son las de ingesta humana. En esta tabla vamos a ver las propiedades fenotípicas de algunas de las especies. Tenemos el jejuni, el coli que ya habíamos mencionado, y también muestran en contraste lo que es el Helicobacter pylori, pero de él hablaremos más adelante. Como vemos, es una bacteria oxidasa, catalasa positiva, y a diferencia del pylori, que es uno de los principales contrastes que vamos a hacer entre el uno y el otro, es que no produce ureasa. En la práctica pasada, ¿a qué temperatura debemos incubar al Campylobacter jejuni? Para que crezca en el cultivo. 25 grados centígrados. No, hay la mayoría 37 grados, pero él específicamente requiere temperaturas de 42, ¿sí? Y generar el ambiente microaerófilo, que no sé si recuerdan la campana de Gaspar, de la botellita y la velita, para generar las condiciones y que... Un frasco grande con la velita dentro, Sí. ¿recuerdan que se cierra? Que lo vimos en una de las primeras prácticas. En cuanto a la epidemiología, como les dije, es una de las principales causas de diarrea de gastroenteritis tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Los grupos de riesgo hay que tenerlos muy claros, principalmente niños, lactantes, preescolares y escolares, ancianos, inmunodeprimidos y viajeros a zonas endémicas. La transmisión principalmente, como lo hablamos, es por consumo de alimentos contaminados, pollo mal cocido, leche no pasteurizada, ¿sí? O agua contaminada. La frecuencia, este nuevo me disculpa, no es tan reciente, es de un artículo del 2015, pero si leyendo la guía, allí ven que también contrasta ¿sí? El porcentaje de aislamiento del mismo. Y vemos que los países como es Venezuela, el jejuni ha sido aislado en un 13%, Ecuador es uno de los países con más aislamiento, 23%, y tenemos Perú entre 15 y 23%. Entonces, es una bacteria que es frecuente y uno de los principales causantes del síndrome diarreico.
Ajá, antes de irnos a la patogenia. En la práctica, describíamos los tipos de diarrea, ¿verdad? La invasiva, que me puede dar el síndrome disentérico, la disentería, y las diarreas acuosas. ¿El Campylobacter qué causa? ¿O cómo es la diarrea que él genera? Pasiva, disentería. Ajá, ¿solo disentérica? Sí, ciertamente sí produce. ¿Qué te dijeron? Eso, solo disentérica. ¿Y los míos dónde están? Tomás, ¿qué nombre se me quedó? Un poco de alma, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Cuando dices ambas, disentérica, ¿y cuál otra? Inflamatorio. No, acuosa. Acuosa, Porque sí, dice que exacto. es inflamatoria. Porque creo que iniciaba los síntomas con una diarrea acuosa y luego se desarrollaba hasta convertirse en una inflamatoria. Exacto, pero eso está explicado por la patogenia del Campylobacter, por la producción de... Exacto, entonces, vamos a ver la patogenia. Entonces tenemos que hay una colonización, ¿verdad? Ingresó el alimento contaminado con el Campylobacter, llega al intestino y lo primero que va a ocurrir es la adhesión. Esa adhesión en la superficie de la célula epitelial del intestino se va a dar a través de proteínas de superficie. Una vez que se da la adhesión, la adherencia, va a haber invasión de la célula, lo que va a llevar a ese daño tisular, ¿sí? Al haber invasión, allí me puede generar un síndrome disentérico, que es la diarrea invasiva. ¿Qué caracteriza esa diarrea invasiva en un coproanálisis? ¿Reporte de qué? O el paciente te dice, estoy haciendo ese con sangre y moco, ¿verdad? Eso es disentérico. Y por el mecanismo de la producción de citotoxinas, en este caso de la enterotoxina, me puede dar una diarrea acuosa. Entonces, puede dar los dos tipos de diarrea. Y finalmente, todo esto me va a generar una respuesta inmune con liberación de interleuquina, factor de necrosis tumoral, citotoxinas proinflamatorias, generando así el cuadro diarreico. En muchos de los cuadros, este se puede autolimitar sin necesidad de antibiótico-terapia, pero eso no ocurre en todos los pacientes. Hay pacientes que pueden pasar a hacer casos graves severos que si no se manejan a tiempo van a haber otras complicaciones que ya vamos a hablar más adelante. En este esquema vemos que es la ingestión oral, va a haber colonización intestinal y me va a llevar a diarrea. Pero en otros casos más severos se puede generar una bacteremia, ¿verdad? Que si es un huésped sano puede ser transitoria o estar ausente, pero en un huésped inmunodeprimido pues me va a dar una bacteremia prolongada y llevarlo a una sepsis. Con dibujitos más esquemáticos de lo que hemos hablado, de cómo ingresa, el proceso de adhesión, invasión, liberación y daño en el epitelio intestinal. El cuadro clínico va a estar dado principalmente por diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómito, pero muchas veces podemos tener complicaciones. Estas complicaciones se describen el síndrome de Guillain-Barré, artritis reactiva y la deshidratación severa. Pregúntale qué es el síndrome de Guillain-Barré. Sí, eso. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Guillain-Barré? ¿Sí? Una parálisis que viene de los pies. Una parálisis de los pies. Una parálisis que viene de los pies. ¿Subir? Sí, Sí, una polineuropatía ascendente, simétrica, empieza una debilidad, ¿sí? De miembros inferiores ascendente. ¿Por qué se da esto? Esto es una enfermedad autoinmune, se llama Guillain-Barré, pero está relacionado con el Campylobacter porque el Campylobacter cuando se da toda la patogenia y genera anticuerpos que lo van a atacar, ¿verdad? Hay un componente de las vainas de mielina que es muy similar al antígeno del Campylobacter, entonces se resuelve la infección por Campylobacter, pero el sistema inmunológico sigue atacando pensando que este persiste por el mimetismo molecular que hay entre las moléculas que no preciso ahorita el nombre de fingolípidos que hay en las vainas de mielina, lo confunden con las que produce el Campylobacter y empieza a atacarse así mismo el sistema inmunológico a las vainas de mielina. Entonces da la polineuropatía periférica ascendente. Y bueno, artritis reactiva, que es otra enfermedad inmune, y deshidratación. Hágase la pregunta de cuáles son los patógenos que producen, o que más frecuentemente producen síndrome de Guillain-Barré.
Entonces, no es descabellado que en algún momento que estén en la rural les llegue un paciente con pérdida de la fuerza muscular en miembros inferiores, simétrica, ascendente, y cuando ustedes hacen la anamnesis, el paciente les comenta, ay, doctora, tuve evacuaciones líquidas hace una semana y se me quitó solo con suerito y ya estoy bien. Pensar en